Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, mi nombre es Alberto Serrano, director de Ventoc, y les doy la más cordial bienvenida. Hoy presentamos otro episodio más de Radio Incomex con el tema Contratación de adultos mayores. En este episodio nos acompaña la contadora pública certificada Norma Robles. Además de ser gran amiga, cuenta con amplia experiencia en temas de seguridad social e impuestos del capital humano. Es actualmente presidenta del Colegio de Contadores de Baja California y directora de Robles, Ulloa y Asociados. Un poquito de antecedente, en marzo el Pleno del Senado aprobó una reforma a los artículos 132 y 133 de la Ley Federal de Trabajo para que las empresas con al menos 20 personas conformen al menos el 5% de su plantilla con trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años de edad. La minuta pasó a la Cámara de Diputados, donde seguirá el trámite legislativo. Como antecedente también, en México, más de 18 millones de personas tienen más de 60 años, de acuerdo al INEGI. De ellas, más de 6 millones participan en el mercado laboral, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Sin embargo, casi 5 millones de los adultos mayores con un empleo laboral están en la informalidad y apenas un poco más de 1 millón de personas tienen las prestaciones y la seguridad de un empleo en la economía formal. Pues como ven, pues es un porcentaje muy pequeño de personas adultos mayores que están en la formalidad. Normalmente cuando ya terminan y se jubilan, pues empiezan a trabajar en otra cosa. También, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, a principios de este año, más de 34,000 personas de la tercera edad habían perdido ya su trabajo. Como vemos, la pirámide poblacional de México está cambiando. Cada vez hay menos nacimientos y la esperanza de vida también aumenta. Quiere decir que, pues, obviamente, nuestra base de adultos mayores, pues, es más grande y, pues, muchos no están trabajando. Este es un tema que no nada más se está viendo a nivel nacional, también a nivel internacional. Hay diversas organizaciones ya que han estado viendo, bueno, qué se puede hacer o qué se tiene que hacer en las empresas para tener los cuidados para estos tipos de personas y cómo tienen que cambiar las formas de trabajo. Pues muy bien, Norma, pues bienvenida. Muchas gracias por participar con nosotros. Iniciamos con algunas dudas. Como sabes, aunque es una reforma que no se ha aprobado, de todas maneras ha causado pues mucho revuelo, ha habido muchas dudas, sobre todo en las implicaciones y el efecto que va a tener en las empresas. Entonces, no sé si quieres explicar un poquito, pues digo, ¿de qué trata la reforma? Tú que eres experta en el tema, bienvenida. Pues muchísimas gracias, ya sabes, siempre es un gusto colaborar con ustedes y en este tema de los adultos mayores. La iniciativa nace de parte de la diputada Araceli Geraldo, que es diputada del estado por Baja California. Ya diste un poco de antecedente en cuanto a los datos, a los números que tenemos en México. La transición del tema demográfico de ser un país joven a ser ya un país maduro e incluso transitar hacia un país ya con más adultez, con más edad, pues no es una problemática exclusiva de México. Estamos viendo otros países en donde tenemos que ya resolver temas similares que estamos teniendo y que incluso algunos otros países ya resolvieron estos temas. También hay que reconocer, la vejez de ahorita no es la misma vejez que era anteriormente. Es decir, estamos hablando que ya una persona de 60, 65 años se le reconoce como un adulto mayor. Sin embargo, hace unos 10, 20 años, pues esas personas físicamente, emocionalmente, intelectualmente, eran diferentes las condiciones a las de hoy. Hoy una persona de 60, 65 años anda corriendo, te anda haciendo deporte, no quiere pensionarse, no quiere irse a descansar porque viene con una actividad laboral, intelectual, donde ha estado muy activa y entonces a veces cuesta trabajo irse a la parte pasiva. Y más cuando tus condiciones físicas, a diferencia de muchos años atrás, pues eran diferentes. De hecho, no es un problema tampoco exclusivo de las personas de 60 años o más. En México, a partir de los 40 años ya no eres contratable y tú los ves en los anuncios donde hay vacantes y pues requieren personal joven. Y entonces tenemos una limitación para que podamos contratar gente mayor que tiene capacidad, que tiene todas las ganas, el entusiasmo, toda la disposición. Y entonces sí tenemos ciertas limitaciones y eso es lo que motiva esta reforma. Además, también hay que reconocer que nuestro país todavía no ha sido suficientemente capaz de generar pensiones dignas para los pensionados. Más o menos el promedio de las pensiones de un trabajador es de 3,000 pesos mensuales. Esto es también lo que motiva esta reforma. Oye, un adulto mayor de 60, 65 años con 3,000 pesos mensuales, pues evidentemente no le alcanza para cubrir sus necesidades y entonces tiene la necesidad de contratarse. Y este es otro motivo del por qué se propone esta reforma.
Claro, y sobre todo, como bien mencionas, de los 60 a 65 años, pues es gente todavía muy joven. Sí, de Y- hecho se le llama la nueva juventud. Exacto, y vemos pues que sí quieren seguir trabajando. De hecho, por ejemplo, vemos que algunas empresas grandes, sobre todo, donde tienen personas arriba de 60 años, pues siguen trabajando en la empresa hasta todavía adelante de los 65 años, como que es más común en empresas grandes. Pero, por ejemplo, algo que sí hemos visto o tendencias que hemos visto es que, por ejemplo, en las empresas de tecnología o en las empresas de innovación hay mucho joven y normalmente no contratan a gente o adulto mayor, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza esa diferencia o ese choque entre generaciones de que cómo es obligarme a contratar a alguien que pues a lo mejor no cumple el perfil que yo tengo, ¿sí? Incluso, por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente, oye, pues ¿qué va a pasar con la prima de riesgo de trabajo en el Seguro Social? O sea, si esto se aprueba, ¿qué va a pasar? ¿Se va a modificar? ¿No se va a modificar? Porque obviamente estoy expuesto a que pueda haber más accidentes. Sí, sin embargo, la propuesta de reforma es muy escueta, no da más tema y yo creo que sí habría necesidad de regular, porque evidentemente en estas edades puede haber limitaciones físicas, mentales, inclusive, que te puedan impedir desarrollar cualquier actividad. O sea, no puedes llegar y decir a los 60 voy a hacer cualquier cosa. No sé, necesitamos una evaluación para saber qué actividad vas a desarrollar. Porque si no hacemos ese filtro, pues vamos a llegar a lo que tú comentas, ¿no? En donde voy a contratar a un adulto mayor en una actividad en donde vamos a suponer que la persona ya tenga una limitación física y entonces eso le origine un accidente y vamos a estar expuestos a generar más accidentes de lo normal. Si no se regula adecuadamente esto, pues podemos llegar a esa parte, ¿no? La propuesta es poder contratar a estos adultos mayores conforme a su oficio, su profesión o habilidades sin ninguna restricción, excepto limitaciones físicas o mentales. Entonces, nada más habrá que ver cómo es que se va a interpretar, a regular, a generar ahí algunas reglas relacionadas con estas restricciones o limitaciones físicas o mentales, ¿no? Para evitar los riesgos de trabajo. ¿Estamos preparados en las empresas para recibir adultos mayores? Yo entiendo que es la nueva juventud, ¿no? Como bien mencionaste ahorita. Sin embargo, algunas personas sí tienen algún tipo de impedimento. ¿La empresa está preparada estructuralmente para recibir, por ejemplo, a una persona ya mayor de 65 años? Digo, No estamos preparados para recibir personal con capacidades diferentes. Creo que ajá. este tema también es algo complicado que sí nos tenemos que preparar. Yo creo que no, te lo comentaba en un inicio, ponemos inclusive restricciones o limitaciones para contratar gente mayor de 40 años. Y lo puedo entender, por ejemplo, en las empresas de tecnología, porque nosotros, nuestra generación, pues no somos generaciones que hayamos nacido con la tecnología. Ujú. Y a lo mejor nos cuesta trabajo el entrarle a ciertos procesos, mecanismos, entendimientos de la tecnología. Y entonces en ese tipo de giros de empresas, pues yo creo que por más que estés preparado, habrá ciertas limitaciones para poder contratar a gente de la tercera edad. La respuesta es no, no creo que estemos preparados, pero definitivamente sí debemos de hacerlo porque la realidad es de que nuestros adultos mayores necesitan generar un ingreso por las necesidades que tienen a esas edades, ¿no? Y que una pensión de 3,000 pesos no les alcanza. Claro. Entonces, sí necesitamos hacerlo por una responsabilidad social y que también el gobierno debe de poner una parte, ¿no? En generar las condiciones para las empresas para que se preparen, para que generen los ambientes adecuados, tanto en la parte técnica, física, etcétera, como en la parte del ambiente laboral que se pueda generar para los adultos mayores. Entonces, sí creo que es una responsabilidad social de todos el hacer algo por nuestros adultos mayores. También considerar que en algún momento nosotros vamos a estar en esa posición de adulto mayor y no quisiéramos tener limitaciones para seguir trabajando, ejerciendo aquellos que decidan hacerlo. Claro, pero por ejemplo, y volviendo un poquito al tema de las adecuaciones de las empresas, yo creo que es una estrategia mucho más profunda, ¿verdad? Porque incluso los paquetes de prestaciones, si por ejemplo, no sé, alguna empresa está ofreciendo un seguro de gastos médicos que es privado, pues el solo hecho de que sea privado, pues ya tengo una tasa mucho mayor y más alta para el cobro de esa póliza, ¿sí? Por ese adultos mayores. Yo ya tengo un impacto si es que se va a dar como un paquete de prestaciones. Y si es que te aseguran. Exacto.
Habrá que diseñar paquetes de prestaciones diferentes porque efectivamente no todas las prestaciones nos van a aplicar o le pueden aplicar para todos. Por ejemplo, vamos a suponer la despensa, pues sí, a todos nos sirve la despensa, ¿no? Los vales de despensa. Pero a lo mejor un bono de productividad pues no le va a aplicar a una persona de la tercera edad porque va a tener a lo mejor una actividad específica que no necesariamente genere producción. Y entonces vamos a tener que cambiar ese bono de productividad por otro incentivo acorde a lo que desempeña, a sus capacidades, a sus limitaciones, etcétera. Entonces sí, tenemos que empezar a ver un poco diferente las prestaciones que pudieran generarse para los adultos mayores. Y eso nos lleva también ya que bueno, el contrato colectivo de trabajo va a ser distinto, con un plan de previsión social distinto y con otro tipo de condicionantes para adultos mayores. Algo que también estuve viendo, el tema de las métricas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si manejamos desempeño o productividad? Pues también va a tener que haber un cambio en esa parte. Y eso es así como al aire, ¿verdad? Así como tenemos para la persona que acaba de entrar de recién ingreso una métrica, aquí ya tiene cierto nivel de experiencia una segunda métrica, al experto una segunda métrica y quizá pueda haber también una cuarta métrica para adultos mayores. Efectivamente, es el irnos adecuando a las nuevas formas de contratación, a los nuevos esquemas de contratación, porque insisto, y porque así viene la reforma, es más, no es opcional, tenemos que contratar X porcentaje de adultos mayores. Y entonces, pues si ya es obligatorio, vamos abriendo esta posibilidad, vamos generando el ambiente, vamos generando lo que se necesite para contratar a estas personas, considerando, insisto, y la propia propuesta lo reconoce, considerando sus propias limitaciones físicas y mentales. Entonces nosotros lo sentimos, lo vemos, como lo dicen, no, ya no carburamos igual que hace 20, 30 años. Entonces veremos cómo se va comportando este tema de las prestaciones, que yo creo que sí debe de haber algo especial para ellos. Mejora tus procesos de gestión de talento con un sistema automatizado y en la nube. Ventuc es la solución que buscas. Ten la tranquilidad de saber que todos los aspectos relacionados con la administración y pago a tu equipo se atienden de manera eficiente. Visita ventucnomina.com o búscanos en redes sociales como Ventuc Nómina. Sigue disfrutando del episodio. También me quedé pensando ahorita que platicamos de los despachos, por ejemplo, donde hasta cierta edad se jubilan y así está la política interna. Llegas a cierta edad y pum, se jubilan y ya no hay opción, ¿verdad? Entonces ahora con esto, pues incluso vas a tener que cambiar tu plan de jubilación dentro de las organizaciones para poder tener ese apartado para ese grupo de personas también, ¿verdad? De hecho, fíjate que en México la edad de pensionarse es a los 65 y en dado caso que te quedes privado antes de los 65 de un trabajo, lo puedes hacer a los 60. Desde hace, no sé, unos 7, 8 años se ha tenido la discusión si debemos de incrementar esa edad de pensionarse a los 68, etcétera, por el tema que te comentaba ahorita, de que ya no son los mismos 65 de hace 20, 30 años, ¿no? Incluso yo tuve el conocimiento de una empresa que establecía un programa de salida de los pensionados de la empresa, en donde, oye, en 3 años cumples 65 años, pues mira, a los, no sé, 62 años vas a trabajar 6 horas. A los 63, 64 vas a trabajar 4 horas. El último año nada más ve 1 o 2 horas a la empresa para que te vayas desenganchando de manera paulatina de tu trabajo. Era un programa opcional. Dime quién lo... Nadie, porque nadie nos queremos ir. Entonces, sí, lo que tú comentas es válido. Por ejemplo, hay ciertas firmas de despacho en donde llegas a los 62 y no hay negociaciones, 62. Y esas personas que salen, que tienen todavía capacidad, ánimo y demás, pues sí, dicen, oye, pues yo me quiero contratar. Y entonces, pues sí, el tema es que hay que dar facilidades para sus contrataciones. Incluso que lo mencionas en cuanto a las edades y todo eso, me viene a la mente, hay muchas normas, la 19, la 25 y todas estas normas que hablan de equidad, que hablan de igualdad de género, que hablan de muchas cosas, pues no se ha hablado nada de reformarlas también para adecuarlas a esta reforma. Entonces van a chocar unas con otras finalmente. De hecho, fíjate que este tema de la inclusión de los adultos mayores, hasta hoy se hizo la reforma, pero es un tema que viene desde 2016, en donde se establecen programas para la inclusión del adulto mayor.
Son programas que ahí están, se les ha dado un poquito de difusión, pero hasta el día de hoy es donde ya se propone como obligación el que tengas que contratar adultos mayores. Entonces, esto no es nuevo, viene ya de muchos años atrás, pero hasta ahorita es donde dicen, ¿sabes qué? Ya necesitamos incorporarlo a la ley por el cambio demográfico que estamos teniendo y que tú ya lo comentaste. No tenemos nacimientos, se alarga la esperanza de vida del mexicano y entonces tenemos personas en donde pues ya llegaron a los 65 años y queremos seguir trabajando y necesitamos seguir trabajando. Ese es el punto importante, que en muchos de los casos no es una decisión de que quiero, sino que debo de trabajar porque la pensión que tengo no me alcanza para cubrir mis necesidades. Entonces tengo que allegarme de otro recurso. Y sobre todo que, por ejemplo, vamos a ver si quieres de la región, tenemos un porcentaje de rotación de entre un 8 y un 10% y tenemos en el estado más de 40,000 vacantes. Sin embargo, tenemos una base de adultos mayores que pues no están trabajando o que ya están pensionados. Pues digo, deberíamos de motivar más este proceso, ¿verdad? Para aprovechar que sí existe mano de obra calificada y con experiencia y que ya ha trabajado en ese tipo de sectores, pues cómo poder incorporarla nuevamente a la vida productiva. Efectivamente, así es. Creo que somos de las regiones que estamos sufriendo por la falta de personal. Ahora sí que es una necesidad mutua, ¿no? Necesitas ingreso, el adulto mayor necesita ingreso. Nosotros como empresas necesitamos al recurso humano, pues vamos abriéndole la puerta. El tema es el cómo los vamos a recibir y qué es lo que tenemos que hacer para recibirlos. Sí. Te falta mucho que discutir. Digo, al final de cuentas, como muy bien dices, se propuso hace mucho tiempo. Sí se han hecho algunas cosas para ir cambiando algunos artículos. Sin embargo, pues hasta ahorita estamos en el tema que está en la antesala, ¿verdad? Como para que se apruebe. Y lo más probable, digo, yo creo, y por los comentarios que hemos escuchado, es de que se vaya a aprobar, ¿verdad? ¿Cuándo? No sabemos cuándo, pero pues digo, lo más probable es de que se apruebe. Fuera de las ventajas normales que sabemos de contratar personal adulto mayor, como comentábamos ahorita, la experiencia que ya tienen probada, que tienen capacidad para tomar decisiones, que han estado quizá en puestos gerenciales y han dirigido ya grupos, equipos y han creado ese ambiente de trabajo distinto, han pasado por mucho. También, obviamente, lo mencionaste al principio, la tecnología. Evolucionaron con la tecnología, quizás no nacimos con la tecnología, y me incluyo también, porque también por ahí vamos, pero no nacieron con la tecnología, la adoptaron y pues tomaron lo mejor de la tecnología hasta llegar a donde estamos ahorita. Tienen capacidades también de inteligencia emocional, han pasado ya por procesos que se ha tenido, pues digo, que adecuar. ¿Qué recomendaciones nos das en ese sentido, Norma? O sea, a las empresas, ¿qué podrías recomendar? Bueno, mira, en el tema de la inclusión del adulto mayor, pues yo creo que más bien ahí nos tenemos que acercar con algún especialista relacionado en la materia. No sé si puede ser algún especialista relacionado con el comportamiento del ser humano. En términos fiscales, que es la parte que a mí me corresponde, la parte laboral, creo que tenemos que generar el ambiente laboral ideal para que el adulto mayor se pueda desempeñar. En algunos casos, como tú lo comentas, una persona que ya trae experiencia en el manejo de gerencias, en el manejo de equipos de trabajo, en el manejo de la tecnología, pues quizás con ellos no haya necesidad de hacer mucho, ¿estás de acuerdo? Porque ya vienen inmersos en un ambiente que ya están acostumbrados. El problema es cuando incorporas al adulto mayor que a lo mejor tenía mucho tiempo desempleado y que con esta reforma le ayuda a incorporarse a una empresa. Ahí es donde tenemos que hacer algo. Yo lo que recomendaría, insisto, porque yo soy la parte fiscal, no tanto laboral, pero yo creo que sí tendríamos que tener al especialista ahí que nos recomiende qué hacer y cómo incorporarlos en cuanto al ambiente. También hay que recordar que la reforma inicial lo que se propuso es que el 20% de la planta laboral fuera contratable de adulto mayor, un porcentaje muy alto. Así lo propuso la diputada por el estado de Baja California. Afortunadamente, de los estudios que se han hecho y de lo que ya quedó el 5%. Y este 5% es aplicable nada más para empresas que tengan 10 trabajadores o más. Es decir, si tienes 10 trabajadores, nada más deberás contratar el 5%. O sea, cada 21, ¿no? Casi. Exacto. Entonces, creo que el porcentaje sí disminuyó. Yo creo que sí va a pasar. Nada más habrá que ver qué ajustes se le hace. Finalmente, tu opinión, ¿cuál sería en cuanto a esta reforma? Tengo dos opiniones. La primera, esto es el resultado de dos cosas. Nuestro sistema de pensiones no está generando las pensiones necesarias para que el adulto mayor pueda irse a vivir tranquilamente.
Es decir, la pensión no te da para vivir, para atender tus necesidades básicas en esa edad. Y entonces algo hay que hacer con nuestro sistema de pensiones. Y también deriva de que como ciudadanos, como personas, no tenemos la previsión de hacer algo para cuando estemos en nuestro retiro. Y entonces, como no tenemos esa previsión, no ahorramos, llegamos a la etapa de la jubilación con el único recurso de mi pensión sin tener un ahorro adicional, y entonces eso hace más precaria la etapa de la jubilación y entonces tengo la necesidad de contratarme. Esa es la primera opinión que tengo, ¿no? La otra parte, es buena la reforma porque de entrada, te comentaba en un inicio, las vacantes están no más de 40 años y entonces esto nos obliga a contratar personal adulto mayor que puede tener mucha capacidad, mucho ánimo, inclusive son gente más responsable que una persona joven que pues por la juventud, por los conocimientos, por la adaptación a la tecnología, pues muy fácil se le hace, ahorita estoy contigo, mañana me voy con el de enfrente y así, y realmente el adulto mayor puede tener un poco más de permanencia, más lealtad hacia la empresa, más compromiso. Básicamente estás hablando de generaciones diferentes que piensan diferentes y que debemos de aprovechar lo bueno que tienen estos adultos mayores, ¿no? Entonces yo creo que sí es bueno porque así finalmente estamos obligados a darles esa oportunidad que podemos estar desperdiciando sus capacidades y lo podemos ayudar en generar un ingreso y además, independientemente de la parte del ingreso, el que la persona se sienta útil y que se sienta empoderado, con capacidad todavía de tomar decisiones, de tener a cargo un equipo, etcétera. Entonces yo creo que es buena la reforma y nada más pues habrá que darle seguimiento, ¿no? A ver cómo queda. Que no creo que vaya a haber mucha modificación. Creo que sí debe de haber alguna norma, reglas que se establezcan para la incorporación del adulto mayor, porque la reforma está muy escueta, ¿no? Hay muchas cosas que habría que precisar. No, pues muy bien. No, con esto nos queda un panorama mucho más claro y sobre todo, Norma, pues digo, lo vemos muchas veces en personas que necesitan trabajar, como bien mencionaste, y nadie nos contrata porque o la edad ya se dio o están jubilados y luego había temas de seguridad social también, de que podías perder la pensión. Entonces, como que hay una serie de cosas por ahí que te limitaban. Pues ojalá, digo, que sí se siga trabajando y hablando más de este tema y que se siga pues mejorando y se prepare mejor el ambiente para poder adoptarla de una forma que sea más natural, que beneficie realmente a las empresas y al adulto mayor, que sea ganar en los dos sentidos, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Norma. Creo que fue muy valiosa tu participación y nos deja más claro dónde estamos. Quizá te moleste en otra ocasión ya que se apruebe o que venga algún cambio para ver cuál va a ser el efecto que va a tener sobre, ahora sí que la iniciativa completa, ¿verdad? Ya con todo lo que va a afectar. Claro que sí, sabes, yo encantada de participar aquí contigo en estos temas de seguridad social. Vamos dándole seguimiento a ver cómo queda. Claro, con gusto participamos. Muchas gracias, Norma, por tu participación. Dale, hasta luego. Con esto llegamos al final de nuestro podcast. Los invitamos a suscribirse para conocer más temas de los que vamos a hablar en otros episodios. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Alberto Serrano y hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.